es una unidad adicional de disco. Perdón, me olvidé la grabación. Como les decía, un volumen es una unidad adicional de disco, similar a una unidad adicional de disco, ¿no? Habíamos dicho desde el principio del curso que los contenedores tienen su propio sistema de archivos. Entonces, al tener su propio sistema de archivos, es importante tener en cuenta que es necesario, además, para poder interactuar con esos archivos, definirlos como volumen para el contenedor. Es decir, no es lo mismo un disco duro que está en nuestra máquina principal que un disco que va a estar disponible para el contenedor, precisamente por el tema de que estos tienen que ser aislados y tienen que tener su propio sistema de archivos y que además estos podrían ser reutilizados entre contenedores e incluso eh, bueno, ok, después vamos a hablar sobre la práctica y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer a continuación, de aquí en adelante, por favor. Vamos a continuar de momento con lo de los volúmenes. ¿Ok? Les decía que es necesario crear un sistema de archivos precisamente que esté disponible para los contenedores. Entonces, dentro de dentro del shell con el que siempre estamos interactuando, la instrucción para crear un nuevo volumen es bastante sencilla, ¿no? Es el docker volume create y se le da un nombre a este volumen que se está creando, ¿ok? Entonces, al hacer eso, ya tenemos nosotros los volúmenes, ya tenemos un volumen. Entonces, si se fijan, en el Docker Desktop, así como tenemos los contenedores de las imágenes, también tenemos la opción de volúmenes. En este caso, tenemos varios volúmenes. De forma similar a los otros elementos, de forma similar a los otros elementos, tenemos el estado en el que está, el estado, cuándo ha sido creado, el tamaño que tiene asociado. Si se fijan, este data code en este momento está totalmente limpio, tiene 0 bytes. ¿Ok? Y nos indica también si se está utilizando en algún punto. ¿Ok? Si estos se estarían usando, no podría eliminarlos. Bueno, casualmente no estaba utilizando ninguno. Voy a ir eliminando estos de momento, a tener el ambiente un poco más limpio. Y lo que voy a hacer nuevamente es voy a inicialmente a reconstruir la máquina con la que habíamos estado trabajando. ¿Ok? Eh, ok, voy a reconstruir esta. Entonces, la forma de, la forma de montar un volumen es la que les voy a mostrar en este momento. Voy a nuevamente a crear el volumen llamado data code. Este es un volumen denominado. El nombre es data code, es un nominado. Y al momento de ejecutar el, el contenedor, al momento de hacer correr el contenedor, yo le indico la instrucción para que pueda cargar, si vale el término, el volumen con el que estamos trabajando.
Entonces, para hacer eso, tengo que indicarle que voy a utilizar un volumen y de hecho le voy a dar el nombre del volumen. Le doy el nombre del volumen y le indico el lugar donde quiero que se cargue. Ok, en este caso, sabemos que nuestra máquina, nuestro contenedor tiene un directorio app y le voy a indicar que lo cargue en data externa. ¿Alguien me puede indicar cuál es el error o sea, cuál es la razón por la cual está dándome error? Bien. La razón es que hasta este punto estoy diciendo que ejecute un contenedor, pero no le estoy diciendo qué contenedor va a ejecutar. Entonces, como lo habíamos creado recientemente, voy a introducir el nombre y el tag del contenedor y en efecto ya lo está ejecutando, ¿no? ¿Qué estamos diciéndole? Este volumen, el data code, este volumen, lo que necesito es que dentro de la carpeta app lo cargues en el directorio llamado data externa. Entonces, para verificar que eso esté funcionando de forma correcta, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es ingresar dentro del contenedor de forma iterativa. Entonces le indico que necesito entrar en este y le indico el shell que voy a utilizar. Entonces ya he ingresado dentro de la máquina, dentro del contenedor en Linux y en este punto debería poder ver una carpeta que se llama data externa, si no me equivoco. Voy a listar los directorios y en efecto está acá, ¿verdad? Data externa. Entonces voy a ingresar a data externa y voy a listar los archivos que tengo ahí. En este caso, como habíamos visto, es un directorio que está vacío, ¿no? Porque lo habíamos acabado de crear. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un archivo en el directorio. Pregunta, ¿en este momento puedo crear un archivo dentro de ese directorio? Hola, ¿me escuchan? Tendrías que tener privilegios de root. Exactamente. En este momento, así como estoy, no puedo crear archivos en el directorio. De hecho, podría intentar. Si hago, por ejemplo, si hago esto, obviamente me va a decir permiso denegado, porque, como dice bien su compañero, no tengo permisos. Entonces, esta forma de cargar el volumen probablemente tengo que modificarlo, ¿no? Para que pueda cargar el volumen de forma correcta y que además pueda yo escribir sobre este directorio. Entonces, lo que voy a hacer
es, si se fijan, este es el Dockerfile. Yo ya había creado, bueno, esta instrucción todavía no estaba cuando les he enviado el aplicativo, pero ya he creado hasta este punto un directorio que se llama el datacode. Y el datacode ese datacode ya está en nombre del, de app, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a detener mi contenedor. Estoy deteniendo el contenedor en este momento y lo voy a ejecutar nuevamente, lo voy a correr nuevamente, pero esta vez en lugar de cargar sobre la carpeta DataX, que es de propiedad del root, voy a cargarlo sobre datacode. Perdón. Entonces, ahora lo que voy a hacer es nuevamente ingresar. Eh, y ahora, si se fijan, solo está la carpeta datacode, ya no se encuentra la carpeta datax que se ha creado al vuelo, digamos, en la anterior corrida que teníamos, pero ya no se encuentra, entonces solamente está datacode. Y si entramos en datacode, y bueno, datacode pertenece al usuario app, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que hemos hecho al ejecutar esta instrucción. ¿Por qué? Porque esta instrucción está ejecutándose con el usuario user. Entonces, por eso es que le pertenece al usuario user. Y si ingreso a la carpeta, ya podría hacer esto. Esto recuerdan, ¿verdad? Es una modificación de la salida estándar. Lo único que estoy diciendo es que la ejecución de TouchHello se guarde en hello.txt. Entonces, si se fijan, ya no me ha dado ningún problema porque de hecho ya está con el usuario correcto. Entonces, hago el listado y ya tengo los archivos, ¿no? Los archivos que necesito, el hello.txt. Ahora, como les comentaba, es este volumen, si bien lo hemos montado sobre esta máquina, este contenedor, bueno, la carga que le hemos dado realmente es muy baja, por eso es que se sigue mostrando como si no tuviera contenido, pero ya tenemos un contenido en esta parte. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este contenedor y lo voy a cargar en otra máquina. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, lo que necesito hacer es construir otra imagen. Estoy construyendo otra imagen. Y así como he construido otra imagen, lo que voy a hacer también es ejecutar otro contenedor en el propio datacode de la siguiente forma. Entonces, si nos ponemos a analizar
los contenedores que están en ejecución. En este momento tengo dos contenedores que están en ejecución, uno que está con el 81, que es el que acabo de crear y ejecutar, y este que es el que estaba corriendo desde hace 3 minutos. Entonces, yo he creado este nuevo con el volumen que ya estaba creado previamente. Lo que voy a hacer es ingresar en la máquina. Este tiene el ID FB0. El ID lo obtengo de acá, ¿verdad? Lo que hago es Docker PS, lo que hace es mostrarme todos los contenedores que están ejecutándose en este momento. PS es un comando regular de Linux. Entonces, Docker PS lo que hace es listarme los contenedores que están en ejecución. Entonces, yo tengo el ID del contenedor en este sector y con ese ID estoy ingresando a la segunda máquina con la que estoy trabajando. Entonces, al momento de ingresar, y he ingresado en la segunda máquina y de la misma forma tengo ya la carpeta Datacode y dentro de Datacode se ha tenido que montar el volumen con el que estamos trabajando. Entonces ingreso a Datacode y listo, y obtengo los mismos archivos con los que estaba trabajando en la anterior máquina, ¿no? Entonces, esa es la idea de los volúmenes, tener la facilidad de compartir unidades que son como si fueran discos duros, pero en este caso, este volumen está corriendo en ambas máquinas. ¿Sí se entiende, verdad? Bien, vamos entonces a continuar. Entonces, el tema de incluir un directorio para hacer para montar los volúmenes y demás, también es parte de la organización que nosotros necesitemos. Podría ser que en lugar de tener este directorio, nosotros también decidamos, por ejemplo, se me ocurre que podríamos compartir la carpeta de módulos, el node modules, de tal forma que en un solo directorio de módulos estén todos los módulos que vayamos a necesitar. Y si ese fuera el caso, ya no tendría que hacer el npm install, porque ya tendría los módulos disponibles y podría compartir el mismo volumen entre diferentes instancias, ¿no? Pero eso también depende cómo me organizo. Es decir, si voy a tener varios proyectos con una sola versión de Node, si voy a usar los mismos módulos para diferentes proyectos, eso ya va a ir como parte de la estrategia de desarrollo que ustedes vayan a utilizar si están trabajando en diferentes proyectos. Entonces, es muy importante esta parte para que ustedes definan cómo es que necesitan trabajar. Vamos a continuar con los volúmenes. En este caso, voy a salir de acá. Perdón. Y de momento voy a detener el segundo volumen, el segundo contenedor que he creado. De hecho, voy a detener los dos contenedores. Ok, entonces ya no tengo corriendo ningún contenedor. Listo. Bueno, esa es una forma de trabajar, ¿ok? Es una forma de crear un volumen. En este caso he creado este volumen sobre el cual he ido poniendo archivos y he ido compartiendo el volumen, ¿ok?
Hay varias opciones en cuanto a cómo manejo mis volúmenes. Por ejemplo, si se fijan aquí, tengo la opción de importar. Y cuando le digo importar, puedo seleccionar un archivo compreso, el cual se ha de descomprimir y se ha de incluir dentro del volumen. ¿Para qué podría ser útil eso? Para que nosotros podamos utilizar cualquier folder que esté en nuestra máquina principal adentro de nuestros contenedores. ¿Ok? Y se puede incluir archivos desde Docker Hub. Tiene diferentes opciones que ya ustedes lo pueden ir revisando, ¿no? O sea, verificando cómo es que se hace la importación de archivos, verificar lo de la imagen local, etcétera. Porque si nos vamos a detener mucho tiempo en esto, o sea, no nos ha de alcanzar el tiempo principalmente. ¿Ok? Lo que sí quiero que veamos es la creación de volúmenes anónimos o volúmenes dinámicos. ¿Ok? Entonces, la creación de volúmenes dinámicos puede servir para que tengamos una forma diferente de organizarnos en cuanto al código que tenemos. En este caso, lo que hacemos, por ejemplo, hasta este punto, o bueno, antes de eso, lo que hacemos es tener una carpeta con el código fuente que mediante la instrucción que tenemos acá, le estamos copiando adentro del contenedor, ¿de acuerdo? Pero podría ser interesante para nosotros que podamos modificar directamente por fuera del contenedor, por fuera del contenedor, desde nuestra máquina principal, y que eso podamos verlo reflejado directamente en el contenedor. Es decir, no tendríamos que hacer básicamente esta copia, ¿no? Porque ya podríamos manejar los archivos desde fuera para poder trabajar dentro de un contenedor. ¿Para qué podría servirnos eso? Bueno, puede ser que para desarrollo sea bastante interesante que nosotros trabajemos con los archivos afuera, que tengamos todo el editor de código que estamos utilizando afuera del contenedor, con la velocidad que eso implica, con las características que eso implica y demás. Y que, por ejemplo, podríamos utilizar un Git o algún servidor de control de versiones por fuera también para manejar los archivos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a montar un directorio de forma anónima. Bueno, con la recomendación correspondiente de que esto debiera de hacerse solamente en desarrollo, porque hacer esto en un servidor o en producción podría ser un poco peligroso, ¿no? Eso, claro, salvando las configuraciones adicionales que se puede tener en cuanto a seguridad, salvando el tema de trabajo que hace de DevOps y de seguridad por sobre la capa de Docker para hacer el despliegue de archivos. Es decir, lo que trato de decir es que no hay una forma única de hacer las cosas. Como hemos visto hasta el momento, lo que habíamos hecho es copiar los archivos adentro del contenedor, pero ahora vamos a ver cómo tomar los archivos desde fuera y trabajarlos en el contenedor y desplegarlos en el contenedor. Y lo que decía también es que esto es recomendable para desarrollo. Sí, es probable que sea recomendable para desarrollo, pero que no debería hacerse en un despliegue en producción o en un servidor. Sin embargo, he visto también empresas que sí hacen este tipo de configuraciones dentro del servidor, que luego lo meten al contenedor y lo despliegan desde el contenedor. Lo hacen eso principalmente por el tema de que pueden manejar directamente desde un servidor externo el manejo de versiones. Entonces, como les decía, hay muchas formas de configurar esto para que sea funcional. Bien, básicamente lo que tenemos que hacer es, voy a listar
las imágenes que tengo disponibles, ¿ok? Entonces, en este momento tengo disponible el Node 1. Lo que voy a hacer es ejecutarlo en modo de attach. Como de costumbre, vamos a poner nuestro puerto 80 que está redirigiéndolo al 5173, que es con el que siempre estamos trabajando. Y le vamos a dar podríamos darle un nombre. Y en este punto lo que vamos a hacer es darle un volumen dinámico o anónimo, dependiendo de cómo quieran considerarlo. Pero le vamos a decir que nuestro volumen dinámico sea toda esta carpeta. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia respecto al que habíamos visto anteriormente? Que el que hemos visto anteriormente le dábamos un nombre del volumen, le dábamos el nombre del volumen que previamente habíamos creado. Pero en este caso lo que estamos haciendo no es darle un nombre de volumen, sino que le estamos indicando que monte un directorio directamente, ¿no? O una carpeta, si quieren. Entonces, de la misma forma que habíamos hecho previamente, le vamos a decir que monte este directorio en una localización del contenedor, en una carpeta de contenedor. Y para eso vamos a utilizar el datacode que ya habíamos creado previamente. Y vamos a decirle que lo haga sobre este repositorio. Perdón. Ok. Entonces, hasta ese punto ya lo ha creado. Nuevamente, voy a ejecutarlos. Voy a verificar cuál es la máquina que está corriendo. Y me voy a entrar de forma interactiva a esa máquina para verificar. Entonces, si vemos dentro de la carpeta datacode, ya tenemos los archivos que están, que se han creado, ¿no? Que se han montado. Ok. Entonces, no estoy seguro si he ejecutado esto. Ejecutar. Dentro del code ya se han copiado todos los archivos, ¿no? Dentro de la carpeta. Pero si se fijan, está dentro de la carpeta datacodes. Pero ustedes saben que la carpeta que contiene el código fuente de nuestro aplicativo realmente es la carpeta SRC de Source Code. Entonces, vamos a detener esto. ¿Okay? Y vamos a ejecutar esto nuevamente. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente copiar el directorio porque por si acaso me registra algún espacio, alguna situación de esas, que no es el caso, pero solo por seguridad lo voy a hacer de esta forma. Y voy a agarrar
Y en esta parte le voy a decir que la carpeta que quiero montar como volumen es la carpeta de Node App, en específico hasta la ruta del SRC. ¿Ok? Y dentro de nuestro contenedor, quiero que eso también vaya hasta la carpeta del SRC. De esta forma. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo con esto es que pueda yo cargar todo el contenido del directorio que está en SRC. ¿Qué problema tengo aquí? Ok. Indica que existe ya un contenedor que tiene este nombre. Ok. No trabajo mucho con los nombres de los contenedores. Entonces, ok, vamos a continuar. Listo. Básicamente lo que he hecho es montar toda la carpeta del código fuente adentro de SRC. Entonces, verifico. Ok, ya está montado todo esto. Voy a tratar de cargar la página. Y en efecto ya puedo verificar que está utilizando la carpeta que está por fuera en la máquina principal, la está utilizando como volumen. Entonces, para hacer una prueba, lo que voy a hacer es, como hacíamos antes, ¿no? Si se fijan, aquí hay solamente una vez el título. Lo que voy a hacer es duplicar esto. Ojo que estoy modificando en la máquina principal, en la que está afuera, ¿no? Entonces, al actualizar en esta parte, ya debería demostrarme los cambios que tengo en el código fuente. El gran detalle con esto es que el contenedor que estoy utilizando al estar corriendo Windows tiene, creo, algún problema con la actualización, porque yo he hecho esto mismo con utilizando contenedores en Linux y su actualización es inmediata, ¿no? No es necesario hacer ningún otro cambio. ¿Ok? Pero me voy a ir a la máquina, al contenedor, y voy a verificar si es que el cambio que he realizado por fuera está también adentro. Entonces, ¿cuál es el nombre del archivo que he modificado? El nombre del archivo es app.jsx. Entonces voy a hacer app. Y si se fijan, sí tengo la modificación realizada por fuera, desde la máquina principal, adentro del contenedor. Para verificarlo voy a hacer esto nuevamente. En este caso serían 4 líneas las que deberían de aparecer. Y adentro de la máquina virtual, adentro del contenedor, tengo las 4 líneas que se han modificado en la máquina principal. Lamentablemente, como les decía, el navegador no lo interpreta inmediatamente. No estoy seguro si es un tema de caché, no le he dedicado mucho tiempo a verificar esto. Como les digo, en Linux esto funciona directamente. Tal vez es alguna configuración adicional que haya que realizarse, pero no estoy seguro al respecto de cuál es la modificación que tengo que hacer. Entonces, cuando se tiene ese tipo de situaciones,
Por ejemplo, este es el contenedor que estoy corriendo en este momento. Lo que voy a hacer es efectuar un reinicio. Y en ese punto ya lo detecta el cambio, ¿no? Ya ha detectado el cambio, entonces sí, lo actualiza automáticamente. Este refresh del contenedor, en este caso es bastante simple. Podría tomar más tiempo, pero en general es muy rápido, es mucho más rápido que reconstruir todo el aplicativo y luego ejecutar y demás, porque de hecho está tomando casi todo del caché. Entonces, si yo agarro, modifico todo esto, lo reinicio y me voy a mi contenedor, automáticamente lo muestro. Y esa también es una forma diferente de poder trabajar con el código fuente, ¿no? En esta máquina yo podría agarrar y tener un controlador de versiones o similar para modificar el código, para trabajar con este código. Y bueno, básicamente monto toda la carpeta adentro de mi contenedor. Y es una forma de organizarse que se tiene para poder trabajar en desarrollo. Nuevamente, esto es más factible y más recomendable en desarrollo, no tanto así para un despliegue de aplicaciones. Bien, ok, voy a continuar. Como les comentaba previamente, esto es interesante en el sentido de que nosotros podemos interactuar directamente con nuestros contenedores. ¿Ok? Voy a nuevamente a ingresar a la máquina. Y en este punto lo que voy a hacer es crear un archivo. eh, Vamos a crear un directorio, por decir algo, logs. O sea, siempre estoy hablando de los logs porque en la vida real, en el trabajo real, con lo que más van a sufrir siempre van a ser los logs, ¿no? Siempre van a tratar de buscar un problema, siempre van a tener que verificar dónde hay problemas, qué archivos han fallado, qué procesos han fallado y demás, y siempre está con los logs. Entonces, por la experiencia que tengo, casi siempre estamos interactuando directamente con logs. Hay, qué sé yo, algunas cosas como imágenes que hay que copiar, actualizar algún dato o caché, por ejemplo, pero el 80-90% del tiempo van a estar trabajando y peleándose con los logs. Entonces, por eso es que cada vez que tengo que hablar sobre algún problema o sobre alguna interacción, usualmente se me ocurre el ejemplo de los logs. Entonces, voy a entrar en logs, voy a crear un archivo, básicamente. Esto que me guarde en... Bueno, no era cat cat, si recuerdan, era para mostrar archivos. En este caso es echo. Básicamente lo que he hecho es escribir esto, from container, y le he dicho que ese from container lo introduzca dentro de este archivo. Es decir, estamos emulando la creación de un log en este caso. ¿Ok? Y ese archivo lo ha guardado en la carpeta logs. Si nos fijamos qué hay, en este archivo, está el texto que nosotros habíamos creado. ¿Ok? Entonces, nos salimos del contenedor
Y vamos a utilizar un comando que muchas veces es muy útil para el trazo de problemas. No recuerdo. Okay. Este es el ID del contenedor que estamos ejecutando. Entonces lo que voy a hacer es docker cp. Cp es copy, que básicamente es copiar, ¿no? Voy a decirle que copie esto. Todos los comandos, si recuerdan, habíamos comentado que los comandos de Docker están básicamente inspirados o basados o siguen la nomenclatura que se utilizan en Linux. Entonces, un copy en Linux, un cp en Linux, tiene dos partes, ¿no? La primera parte es el source y la segunda parte es el destino. O sea, la primera parte es el origen y la segunda parte es el destino. Entonces, si la primera parte es el origen, lo que tengo que hacer es decirle el nombre del contenedor con el que se está trabajando y le voy a indicar además la ruta desde el contenedor, ¿no? En este caso hemos visto que era logs y el archivo se llama mes.log. ¿Ok? Entonces hago eso y quiero que eso me lo copie en el en un directorio que está en la raíz. Incluso podría agarrar y cambiarle de nombre, pero no lo voy a cambiar de nombre de momento. Estoy diciendo Docker, copia desde Docker, desde este origen hasta este destino. Entonces, bien, se me había olvidado poner los dos puntos. Entonces, básicamente lo que le he dicho es copiarme un archivo que está adentro del contenedor para tenerlo en la máquina principal. Y ese archivo es este, ¿no? Exactamente este. El que acabábamos de crear en el contenedor, desde el contenedor. Y de la misma forma, si yo hago desde la principal, y lo guardo, puedo hacer la operación inversa, ¿no? Decirle que copie esto dentro de app. Ups. Y para verificarlo, ingreso en la máquina. Y en efecto, ¿no? Tengo el segundo archivo. Ok. ¿Qué pasaría si intento copiar entre contenedor y contenedor? Para eso voy a ejecutar un nuevo contenedor. Ok, ya tengo ejecutándose dos contenedores. Este es el con el que estábamos trabajando inicialmente.
Y básicamente le voy a decir que de este que sabemos que ya tiene los archivos, eh, perdón. Ese que ya tiene los archivos, lo copie a este. Ahí, ¿qué creen que pase? ¿Se puede? ¿No se puede? Hola, ¿me siguen? Bueno, en este punto, si es que lo ejecuto, básicamente me dicen que no está soportado. No está soportado la copia entre diferentes contenedores. Entonces, en ese punto, probablemente una mejor solución es montar volúmenes, ¿no? Aunque sí se podría. O sea, básicamente lo que tendríamos que hacer es tomar los archivos que están aquí, copiarlos a la máquina principal y de la máquina principal copiarlo hacia el otro contenedor. Podríamos crear un script, podríamos hacer un montón de artilugios para lograrlo de forma automática, pero también podríamos tener un contenedor adicional que sirva como réplica de archivos y demás. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando ya con multicontenedores. O sea, hay muchas formas de hacer esto, como les comentaba, entonces de eso ya depende cómo es que ustedes quieren trabajar, ¿no? Con los contenedores. Vamos a ver algunas alternativas sobre esto. ¿Ok? Bueno, no me voy a detener con esto mucho más. Quería mostrarles el listado de archivos, pero ya les he mostrado. Eh, lo de ver los logs en tiempo real lo vamos a ver más adelante, cuando sea más significativo los logs que tenemos, porque en este momento el mensaje que tenemos por pantalla respecto a los logs es que simplemente se está ejecutando la aplicación, en nuestra aplicación base con la que hemos estado trabajando. Entonces, como que no tiene demasiado sentido seguir verificando lo mismo. ¿Ok? Hasta ahí es lo que hemos hecho hasta este momento es trabajar únicamente con imágenes y con contenedores únicos, digamos. Estamos trabajando con un solo contenedor que contiene, que está siendo recreado con una imagen. ¿Está bien? Pero la parte más interesante que tiene Docker es la posibilidad de trabajar con multicontenedores. Es lo que les comentaba, ¿no? En realidad lo que sucede en la práctica es que nosotros no tenemos este tipo de situaciones en las que todo está dentro del mismo contenedor, sino que solemos especializar nuestros contenedores para que cumplan con un propósito súper específico. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos un aplicativo backend, lo vamos a crear en un contenedor. Si tenemos un aplicativo que interactúa con ese backend, pero que es un frontend, lo vamos a tener en otro contenedor. Y la base de datos que interactúa con el backend, lo vamos a tener en otro contenedor. Eso es lo que llamamos la especialización de los servicios en contenedores. ¿Por qué se hace esto? Por muchas razones, ¿no? Por seguridad, eh, porque es más fácil el mantenimiento, es menos probable que se arruine algo. Por ejemplo, si nosotros montamos un servidor en Nginx o un Apache, por ejemplo, y sobre la misma máquina tenemos MySQL, y sobre la misma máquina tenemos el PHP, y sobre la misma máquina tenemos algún sistema de caché o cualquier otro elemento,
Si falla por cualquier razón el MySQL, supongamos que se ha llenado el espacio en disco que tiene asignado, si falla MySQL, pues todo el aplicativo se ha de detener. Si hay un error fuerte con memoria cuando estemos procesando algún archivo con PHP que haya consumido por alguna razón toda la memoria, toda la máquina se ha de detener. Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante saberlas manejar dentro de la vida profesional, cuando ya estamos ejecutando aplicaciones desplegadas de forma pública, ¿no? Eso es por un lado. Es mucho más fácil mantener aislados todos estos elementos para que su mantenimiento sea más sencillo. De la misma forma, si tenemos en un solo contenedor un MySQL y necesitamos actualizar una versión, qué sé yo, de MySQL 5 a MySQL 8, es mucho más fácil crear un contenedor que ya tiene el MySQL 8 y solamente para a este contenedor le podemos asignar una variable de entorno que va a estar redirigiendo todas las solicitudes al nuevo contenedor. Entonces, una vez que ya está creado el contenedor, lo que hacemos es detener el contenedor que tiene MySQL 5 y encender el contenedor que tiene MySQL 8. Entonces, de esa forma, lo que estaba trabajando con MySQL 5 ahora ha de trabajar con MySQL 8. Entonces, es mucho más escalable nuestro aplicativo, es mucho más fácil de actualizar. Ahora, sobre el tema de escalabilidad horizontal también tiene muchísimas ventajas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener varios contenedores que tienen solamente el frontend, porque lo que consume de alguna forma memoria en cuanto a renderizado, en cuanto a aceptar solicitudes y demás, es usualmente el frontend, porque, bueno, dependiendo cómo se hace la programación, pero por los aplicativos que yo he visto, el frontend, el que recibe las solicitudes, tiende a saturar la red. En cambio, el backend, como son solicitudes más simples, puede hacerlo de forma más rápida. Entonces, probablemente necesitamos asignarle un poco más de memoria al frontend y no tanto al backend. O podemos tener 3 instancias de frontend y 2 instancias de backend. Lo mismo sucede con la base de datos, ¿no? Podríamos tener un servidor MySQL o Postgres o lo que quieran, en el cual uno de ellos sea el máster, ¿ok? Obviamente en el máster es en el que se realizan las transacciones como tal y que tenga 2 o 3 o más réplicas por debajo del máster, de tal forma que las réplicas funcionen solamente como lectura y el backend interactúe solo con las réplicas para obtener información, pero para hacer algún tipo de cambio interactúe directamente con el máster. Entonces, todo eso es un tema de configuración y de administración eh, que requiere muchas especializaciones de por medio, ¿no? Pero todo eso es posible de alguna forma con la utilización de Docker según cómo nosotros vayamos construyendo nuestros contenedores. Entonces, de esa forma vamos a pasar a ver lo que es el Docker Compose. Docker Compose básicamente es, haciendo una referencia analógica, lo que hemos visto hasta ahora es como la suma y la resta, es decir, la creación de la imagen, la ejecución de un contenedor y demás, es como la suma y la resta, y ahora vamos a pasar a la multiplicación, ¿no? La multiplicación es utilizar lo que se ha aprendido en la suma y la resta para escalar un poco más en cuanto a dificultad, que tampoco es tan complejo, pero que sí necesitábamos atravesar este camino para poder llegar al punto de tener un composer como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Para eso, lo que vamos a hacer es trabajar con otro proyecto. Pero antes de movernos, vamos a tener todo lo que hemos hecho hasta ahora.
Antes de avanzar hacia multicontenedores, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Para no dejar las cosas pendientes. Ok, continuamos entonces. Bien. Bueno, una aclaración antes de continuar. Realmente yo no trabajo mucho con Node ni con React. De hecho, estas versiones de este curso sobre contenedores yo usualmente las llevaba con Spring, pero como que no, como el curso del diplomado en general no ha trabajado con Java y no ha trabajado con Spring, es que estoy adecuándome a las características del diplomado, ¿no? No, yo no, honestamente no tengo mucha experiencia tanto con React como con Node, porque no suelo trabajar con estas tecnologías. Pero el conocimiento que estamos adquiriendo es de alguna forma transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos haciendo hasta este momento con utilizando Node y utilizando React, lo podemos aplicar con cualquier otra tecnología prácticamente. De hecho, me agradó ver los proyectos, las prácticas que hemos realizado, que han realizado utilizando Django. Está muy bien. Otros han utilizado React, otros han utilizado otro tipo de aplicaciones y me agrada por el tema de que sí se ha podido, creo que se está entendiendo de alguna forma lo que estamos tratando de hacer. Bueno, con eso en mente, yo he obtenido este aplicativo de ejemplo básicamente, precisamente con Node y con React, que tiene dos componentes principales. Uno de ellos es el backend, que es básicamente una aplicación súper sencilla que guarda datos en una base, en un gestor Mongo. Y obviamente el frontend, que es el que interactúa, ¿no?, con este backend para poderlo guardar con la base de datos de Mongo. Entonces, vamos a quitar esto de momento para irlo explicando básicamente. Voy a quitar esto. Para poder nosotros componer eh, instancias de los contenedores, un grupo de contenedores, lo que se necesita es un Docker Compose. El Docker Compose es el que ha de ejecutar las instrucciones para construir los contenedores o para levantar imágenes que interactúen con esos contenedores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este aplicativo, el backend, adentro de su carpeta tiene un Dockerfile, que es básicamente el mismo Dockerfile que con el que hemos estado trabajando. En este caso creo que es exactamente igual. Tiene la versión del Node, tiene el agregado de usuarios, etcétera. Todo lo que ya habíamos visto hasta el momento lo hace nuevamente en el backend. Y si vamos a ver la carpeta del frontend, ha de tener también un Dockerfile similar a este. Es decir, tiene una creación de usuario. La diferencia entre uno y otro, es que este está corriendo el Run Dev Environment y este simplemente está iniciando el aplicativo Node, ¿no? Ahora, el backend está corriendo en el puerto 3000 y este otro, como es un aplicativo frontend construido con bytes, lo que hace es correrlo, ejecutarlo sobre el puerto 5173.
Esas son las diferencias que tienen principalmente estos dos archivos. Pero como les había comentado, esta composición de contenedores no solamente tiene la parte de frontend y la de backend, sino que también tiene una parte que es la base de datos. ¿Ok? Hasta ahora no hemos trabajado con base de datos, pero es bastante similar a lo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a iniciar nosotros el trabajo con la base de datos. ¿Ok? Para hacer el trabajo con base de datos, lo que vamos a hacer es, bueno, en este punto yo les mostraría el camino regular, si vale el término, ¿no? De que es irse al Docker Hub, buscar una base de datos, etcétera. Pero para ahorrar un poco de tiempo, lo que voy a hacer es directamente ejecutar la instrucción, que ustedes ya la han visto, que es el Docker Pool. Vamos a trabajar con la versión 5 de Mongo. Vamos a trabajar con esta versión. Como ya hemos visto antes, estoy diciéndole que voy a trabajar con una imagen de Mongo en esta versión específica, la 5.0.29, que además tiene como tag adicional que es un release que creo que es release candidate. Honestamente no he revisado la nomenclatura específica de Mongo, pero esta última parte nos indica que está trabajando con Focal. ¿Ok? Bueno, no voy a mostrar nuevamente la instrucción que ejecutábamos para nuestras anteriores máquinas virtuales que estaban con Node, porque trabajan con Alpine. En este caso vamos a trabajar con Focal, porque es la distribución que ha elegido Mongo para utilizarlo dentro de su construcción de imagen para creación de contenedores, ¿no? Esta es una decisión netamente de la comunidad de desarrollo que tiene. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es obtener esta imagen para poderla utilizar. ¿Ok? Ok, entonces, esto ya lo habíamos visto previamente. Lo que está haciendo es obtener una imagen, descargarla para su utilización. Teóricamente esto debería ser un poco más rápido, ya que esto debería sacarlo del caché. Bueno, ahí ya avanzó un poco más rápido. Pero me parece que por alguna razón le he cambiado la versión del, del Mongo que está utilizando. Por eso es que está tomando un poco más de tiempo del previsto. Bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es verificar el Docker Hub. Entonces, en el Docker Hub lo que vamos a hacer es buscar Mongo para ver las diferentes alternativas que se tienen en cuanto a la instalación del MongoDB como tal. Entonces, como saben, aquí está el Mongo. Nos indica que es una base de datos que se basa en documentos y que su fuerte, digamos, es la alta disponibilidad y la fácil de escalabilidad. ¿Ok? Lo que nos interesa, de alguna forma, es cómo ha sido esta construida. Entonces, en este punto nosotros vemos que la versión más reciente es la versión 8 inclusive, que es la versión 8 y que paradójicamente está trabajando con Windows. ¿Ok? Pero nosotros
estamos trabajando no con Windows, sino que estamos trabajando con una versión basada en Linux. De hecho, si se fijan, aquí hay una versión, Jamie, que está basado en arquitectura Linux. Entonces, dependiendo de la forma como ustedes trabajan, pueden elegir o Linux o Windows, ¿no? Una cosa interesante que he estado viendo es que, por ejemplo, estas versiones que están construidas sobre Windows tienen un número menor de vulnerabilidades, lo que es paradójico en el sentido de que yo siempre había afirmado que Windows tenía más vulnerabilidades para servidores de datos o de aplicaciones en Windows que en Linux. Sin embargo, si ustedes se fijan, las vulnerabilidades en Windows son estas que están mostrando acá y tienen una que es alta, digamos, y una que es media. Sin embargo, lo que se me hace extraño es que si vemos los que están trabajando con Linux, podemos ver que tiene 3 vulnerabilidades críticas, tiene 33 altas, 15 de medianamente severas, 13 de baja severidad y 4 que no, realmente no están del todo definidas. Entonces, me hace un poco extraño ver este tipo de situaciones, ¿no? Tener más vulnerabilidades en Linux que en Windows. Ahora bien, si vamos a buscar otra arquitectura, por ejemplo, PostgreSQL, ¿dónde tenemos una imagen oficial? Aquí está. PostgreSQL, nos vamos a ir a tags y vemos las vulnerabilidades igual, que tienen bastantes. Entonces, muchas de estas vulnerabilidades se pueden corregir por configuración, ¿ok? O sea, no pensemos que el hecho de tener 33 vulnerabilidades ya significa que no es factible utilizar este sistema. No necesariamente significa eso, sino que te dice que hay vulnerabilidades, pero que se podría corregir de alguna forma por configuración, teniendo algún resguardo o alguna situación similar, ¿no? De hecho, el hecho de conocer una vulnerabilidad en sí mismo es parte ya de la solución de algún problema. Me parece que estas vulnerabilidades que está mostrando son bastante recientes porque están presentes en la mayoría de los sistemas que están eh, creados con Linux. Me llama la atención, o probablemente estoy haciendo una lectura incorrecta de la información. Lo voy a confirmar de todas formas, pero es algo para revisar, ¿no? Es una curiosidad que he estado viendo recientemente. Ahora, si se fijan, las instalaciones que tienen imágenes dentro de, como MySQL, por ejemplo, ninguna está trabajando con Windows. Es decir, no existen imágenes que recreen contenedores que trabajen con Windows. Vamos a volver a lo que estábamos trabajando con Mongo. Y una de las razones por las que usualmente también se prefiere utilizar eh, servidores con Linux es este. Si se fijan, el tamaño que tiene este servidor es de casi 3 gigas, ¿ok? Igual, es casi 3 gigas de información que debería descargar. En cambio, bueno, no me muestra la cantidad de información que ha bajado, pero si nos vamos a ver una instalación con Linux, por ejemplo esta, que es Jamie, estamos hablando de que su instalación, su imagen realmente pesa
225 megas, casi 226 megas, ¿no? Entonces, aquí tenemos también una vista más clara de esto. Los servidores que están trabajando con Windows están llegando a 2 gigas y medio, a 2 gigas y medio. En contrapartida, los servidores que están trabajando con Linux apenas pesan 230, 240 megas. Entonces, también es importante, ¿no? A la hora de elegir cuál de las alternativas utilizar. Como les digo, básicamente todo el mundo prefiere utilizar Linux por el tema del peso y también por la seguridad. Me extraña esto un poco en el sentido de que, bueno, aquí hay el detalle, ¿no? De las vulnerabilidades que se han encontrado. Por ejemplo, esta vulnerabilidad dice que trabaja sobre el OpenSSL y sobre la librería de criptografía de Ubuntu. Como les había comentado, el tema de Focal trabaja sobre Ubuntu. Este Focal es una versión de Ubuntu, entonces probablemente esas vulnerabilidades están no necesariamente en el kernel, sino en una distribución específica de Ubuntu. Entonces, quizás si trabajásemos con una versión de Mongo construida sobre Debian o alguna de esas, o alguna otra distribución, las vulnerabilidades sean menores. Pero eh, en este caso sí, las vulnerabilidades están ahí, ¿no? Ok, bueno, eso como extra sobre lo que estamos llevando. Bien, ya tengo ya tengo descargado el Mongo como tal y voy a proceder directamente a ejecutar el contenedor. De la misma forma como hemos hecho previamente, voy a agarrar y le voy a decir que ejecute que instancie mi imagen y que la instancia lo transmita por medio del puerto 27017. 27017 es el puerto que usualmente maneja, perdón, es el puerto que usualmente maneja Mongo. ¿Okay? Entonces, le indico que quiero conocer las imágenes que tengo disponibles y me dice que el Mongo que acabo de descargar está aquí, ¿no? Tiene este identificador. Que de hecho este Mongo había sido construido hace 2 semanas, entonces probablemente se actualice, hay versiones mucho más recientes. De hecho, aquí está, por ejemplo, la versión 6, entonces de hecho que hay versiones más recientes. Pero vamos a continuar, ¿ok? Yo voy a decirle que ejecute en modo de attach. Ya saben que cuando decimos modo de attach, básicamente estamos diciendo que lo ejecute como un servidor, ¿no? Entonces, 7017, que es los puertos a los que quiero mapear, y el ID. Entonces, hasta este punto ya he iniciado el proceso de ejecución de la máquina, del contenedor, mejor dicho, que tiene instalado Mongo. ¿Ok? Naturalmente, levantar un servidor toma cierto tiempo. En este caso lo ha hecho bastante rápido, pero puede ser que los servicios sigan ejecutándose, sigan levantándose en segundo plano. ¿Por qué? Porque al decirle que está en modo de attach, lo que estoy diciendo es que inicie el proceso de levantar el servidor, el servicio, pero me devuelve automáticamente la consola para seguirla utilizando. Entonces, no sé exactamente si es que ya ha terminado de levantar todo no tengo el dato exacto sobre el momento en que termina de levantarlo. Solo sé que se ha iniciado el proceso de levantar el servicio. ¿Ok? Ahora, un elemento interesante e importante que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros utilizamos Mongo, por ejemplo, este sistema tiene
elemento de resguardo de archivos. Es decir, en algún lugar se tienen que guardar los archivos que se trabajan en la base de datos. Entonces, de forma automática, al levantar la imagen, nos ha de crear estos volúmenes. Si recuerdan, hace un momento nosotros habíamos creado nada más que este volumen, ¿ok? Solamente este volumen, que de hecho podemos ver los archivos que habíamos guardado dentro de ese volumen previamente. Pero al levantar la base de datos, al ejecutar el contenedor, nos ha creado automáticamente estos otros dos volúmenes, que es donde guarda la imagen, los datos, la información, los datos que se crea dentro del manejador de datos que es Mongo. Okay. Si verificamos el tema de la ejecución, podemos verificar que Mongo está corriendo en el puerto 27017. En este caso hemos mapeado el mismo puerto que utiliza por defecto para que desde la máquina principal también lo esté escuchando en el mismo puerto. Entonces, simplemente para verificar que esto sea correcto y para mostrarles que una forma también de trabajar con este tipo de sistemas, lo que voy a hacer es tratar de conectarme desde un manejador externo al Mongo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué información tiene el Mongo que estamos trabajando? Aquí yo podría darle, esto es parte del administrador de datos del Mongo, ¿no? De un cliente que maneja los datos de Mongo. Entonces yo puedo darle un nombre de conexión, pero le estoy diciendo que el tipo de instalación es de forma autónoma y le estoy diciendo un puerto sobre el cual está trabajando. En este caso, como hemos mapeado el puerto que está utilizando hacia nuestra máquina local, yo le digo que utilice el puerto 27017. Sin embargo, al momento de ejecutar esto, yo pude haber mapeado como en estos otros casos, ¿no? Que mapeábamos el puerto 80 y cualquier otro puerto y usarlo desde aquí. Entonces, yo lo he mapeado de esta forma para que desde fuera pueda conectarme usando la misma configuración como si tuviese el Mongo instalado en la máquina principal. Simplemente le doy a aceptar y para verificar que esté conectándose voy a abrir la conexión. En este caso ya se ha conectado. Me indica que hay una sesión activa. Entonces ya tengo en este punto una conexión con la base de datos de Mongo. ¿Ok? Es así que nosotros podemos manejar directamente una imagen que está pública en el repositorio de Docker Hub o cualquier imagen realmente construida por fuera, ¿no? Esto bien lo hemos descargado desde Docker Hub, podríamos haberlo restaurado, podríamos haberla obtenido de alguna otra forma. ¿Para qué nos sirve esto? Ahora sí, vamos a ingresar al Docker Compose como tal. En el Docker Compose, bueno, antes de pasar directamente al Docker Compose, les voy a explicar un poquito lo que es el YAML. Bueno, les hubiera explicado punto por punto las equivalencias que tiene YAML y JSON, pero esto ha de tomar demasiado tiempo. Entonces, básicamente, les voy a mostrar esta configuración y les voy a comentar que si bien JSON se utiliza para definir un conjunto de objetos en texto plano, se tiene otro formato que es, no digamos similar, que es de alguna forma equivalente a lo que es el JSON, que también nos permite configurar objetos o registrar objetos en formato de texto plano. Si vemos estos dos elementos, son equivalentes, es decir, la configuración que se tiene en este lado es equivalente a la configuración que se tiene en este lado en formato YAML. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, en JSON nosotros tenemos arreglos, es decir,
un conjunto de elementos de algún tipo. En este caso, es un conjunto de strings. ¿Cuál es el equivalente en YAML? Por ejemplo, para definir un objeto de tipo arreglo, en YAML lo que se hace es tener el objeto e ir identificando cada uno de sus elementos con este guión. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que rígido y mejor para data son parte de los elementos de este objeto JSON. Pero si, por ejemplo, tuviésemos un elemento que se llama número, podría ser, qué sé yo, 1, 2, etcétera, ¿no? Y así hasta el conjunto que nosotros querramos. ¿Qué otro elemento interesante tiene? Que un objeto en YAML lo que necesita es puede tener también otra tupla de valores. Por ejemplo, este es un clave valor. Esto podría ser una variable y su valor como tal. O podría contener a su vez otro array, otra colección de elementos que pertenezcan a este objeto. También es importante mencionar que en YAML puedes definir un conjunto de elementos que a su vez contenga otros elementos, ¿no? Que es, o sea, básicamente lo que se hace es tener elementos similares a lo que se tiene en JSON. Como les decía, son equivalentes. Entonces, el Docker Compose está construido. No podemos saber esto de momento. El Docker Compose está básicamente construido, configurado, su base está configurada utilizando YAML. Y eso porque JSON, por ejemplo, se utiliza como configuración en muchos de los proyectos. Por ejemplo, el package JSON es una muestra de aquello, ¿no? Nosotros configuramos dependencias, configuramos un montón de elementos para ser utilizados utilizando JSON. Entonces, para no confundir de alguna forma las configuraciones que se necesitan para el Compose, ellos han decidido que el Compose como tal se ha de realizar utilizando YAML. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, lo que vamos a hacer es partir por los servicios. ¿Ok? En esencia, lo que se hace en el Compose es definir un conjunto de servicios de contenedores que en la práctica han de ser servicios, porque no tiene sentido que nosotros configuremos algún servidor, configuremos algún elemento que ha de ser un servicio y que no lo vayamos a utilizar. Entonces, para el Docker Compose, todo lo que se esté creando es esencialmente un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir en esta ocasión por la configuración de la base de datos. Vamos a partir por la configuración de la base de datos, porque hasta este punto ya hemos visto de alguna forma cómo se configuran los Dockerfiles, tanto para el backend como para el frontend, que hemos visto que son equivalentes básicamente estos dos. En cuanto a configuración, o sea, la forma de configurarla es la misma, no es necesariamente lo mismo, pero para proyectos sencillos, para proyectos iniciales, tienen muchas similitudes. Ya en la medida que esto vaya creciendo y haciéndose más complejo, han de crecer las diferencias, pero en proyectos pequeños iniciales, las similitudes son muchas. Entonces, en lugar de irnos por la construcción de una imagen, en este caso vamos a utilizar una imagen que ya está construida. Para eso vamos a utilizar los comandos vamos a tener como referencia los comandos que hemos utilizado para tener en ejecución nuestro Mongo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es configurar una imagen. Vamos a configurar la imagen que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la imagen que vamos a utilizar?
es la misma imagen que nosotros hemos utilizado en el pool. ¿Okay? Si se fijan, nosotros hemos utilizado esta imagen y tal como la hemos obtenido del Docker Hub, la vamos a definir en la imagen, en la configuración del Docker Compose. ¿Para qué? Para que este Docker Compose sepa que al momento de construir, de instanciar los contenedores, utilice esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, después de configurar la imagen, lo que tenemos que hacer es definir los puertos que ha de utilizar nuestro conjunto de contenedores. En este caso, volvemos a la instrucción con la que hemos trabajado y vemos que hemos utilizado el puerto 27017 mapeado directamente con el puerto 27017. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a mapear directamente estos puertos. ¿Okay? Algo que tienen que tener cuidado cuando están configurando un Docker Compose, un archivo de Docker Compose, es que tienen que cuidar este tipo de detalles. Por ejemplo, no es lo mismo tener este valor que este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque este está diciendo que esta configuración de puertos es parte de un arreglo que pertenece a los puertos que estamos definiendo para el servicio. En cambio, si lo ponemos junto, es simplemente es similar a este, es una clave valor. Lo que no queremos en este caso, ¿no? Lo que queremos es que mapee los puertos que estamos utilizando. Los puertos, como se fijan, es un arreglo. Entonces, podríamos tener una lista de puertos que vayamos a mapear. Es decir, puedo mapear el puerto 80, puedo mapear el puerto 5106, diferentes puertos. Pero eso ya estaría un poco contradiciendo a la teoría que dice que nosotros deberíamos de especializar nuestros servicios. De hecho, todo esto que estamos haciendo es precisamente para especializar los servicios. ¿Okay? Después de haber configurado los puertos, lo que nosotros tenemos que hacer es configurar también los volúmenes. ¿Por qué configuramos los volúmenes? Porque, como habíamos visto en esta parte, cuando nosotros utilizamos un servidor como Node, necesita poder identificar dónde ha de hacer el guardado de los datos. Entonces, para eso, en nuestro Docker Compose, tenemos que definir los volúmenes que vamos a utilizar. El volumen que vamos a utilizar para este conjunto de contenedores. Entonces, para eso nosotros podríamos agarrar y en función al aplicativo que están utilizando, se configura el volumen que necesitan y eso en función al tipo de servidor de datos que se está utilizando, también identifican una ruta donde se vaya a montar el volumen. En este caso, para Mongo es esa ruta, ¿no? Es data o DB. Bien, en este punto ya tenemos configurado la imagen que vamos a utilizar, los puertos y el volumen que queremos utilizar. Pero si se fijan, no hemos definido este volumen. Entonces, tenemos que volver a alinearnos con servicios. Si se fijan, para poder nosotros tener objetos en el mismo, o sea, objetos diferentes, tenemos que respetar el indentado que tiene, ¿no? Este es equivalente a este, por decir algo. O sea, son correspondientes, son similares en cuanto a jerarquía. Entonces, nosotros de la misma forma tenemos que volver hasta el punto donde inician los servicios para poder identificar lo que serían los volúmenes. En este caso vamos a registrar este Cabify. Bien, entonces esa es básicamente la configuración que se requiere
para que la base de datos del Mongo pueda estar operativa. Bien. ¿Qué más nos queda? Ya hemos definido hasta este punto que vamos a utilizar un servicio llamado base de datos. Entonces vamos a crear otro servicio al que vamos a llamar API. Vamos a configurar otro servicio en este caso. A diferencia del primero, eh, este servicio lo está obteniendo directamente desde una imagen. ¿De qué imagen? De una imagen que está en el Docker Hub, ¿no? Que lo está obteniendo directamente desde Internet. Pero nuestra API es lo que nosotros tenemos, de hecho, en backend, en esta carpeta. Entonces, si recordamos, dentro de esta carpeta está el archivo Dockerfile, que es el que permite construir este servicio. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de este, no lo vamos a bajar desde una imagen, no lo vamos a bajar desde una imagen. Lo que vamos a hacer no es una imagen, sino, vamos a decir, que construya el elemento. ¿Y desde dónde lo ha de construir? Si ustedes se fijan, al estar en el Visual Studio automáticamente nos dice, si vamos a construir, tenemos que indicarle un directorio, una ruta. Entonces, si estamos trabajando dentro de esta carpeta, podemos decirle que la ruta que vamos a utilizar es la carpeta que dice backend. ¿Ok? Es la carpeta que dice backend. Bien. Perdón. Ok. De la misma forma como hemos configurado los puertos que escucha en la parte de la base de datos, tenemos que también nosotros configurar los puertos que se están escuchando para el backend. Entonces, si nosotros nos fijamos el Docker file, vemos que este backend está expuesto sobre el puerto 3000. Entonces, vamos a mapear el puerto 3000. Para hacer esto, simplemente hacemos la configuración de los puertos. Y, ¿qué más necesitamos? En este punto creo que aquí hay un error, ¿no? Como les comentaba, aquí está asimilando que esto es una clave valor. Bueno, de momento lo vamos a dejar así hasta este punto y vamos a pasar directamente a configurar el servicio de front. Entonces, de forma similar al backend, vamos a construirlo utilizando el Dockerfile que tiene asociado. ¿Dónde está el documento Dockerfile que tiene asociado? Está dentro de la carpeta que sería carpeta frontend. Al igual que en el caso anterior, lo que hacemos es definir los puertos que ha de escuchar. En este caso, está trabajando con el puerto 5173 y lo mapeamos con el puerto 5173. Bien. Y ya, creo que hasta este punto lo que necesito para poder ejecutar esto es lo que ya hemos guardado. Probablemente esté obviando algo. ¿Alguien puede identificar algún error en el archivo? Básicamente este, ¿no?
que no estaba definido como objeto. Entonces, voy a guardar este archivo y me voy a ir a la carpeta correspondiente. En este momento sigue corriendo la imagen de la base de datos que habíamos creado. En efecto, está corriendo todavía. Lo que voy a hacer es detenerlo para no tener conflictos. Ok. Y bueno, se va a continuar. Ya no estoy trabajando en esta carpeta, entonces me voy a salir de esta carpeta. Ok. Entonces, para poder nosotros ejecutar el Docker Compose, lo que vamos a hacer es simplemente iniciar. Entonces, si se fijan, empieza a ser un conjunto grande de operaciones. Aquí ya está mostrando que he levantado el bit y que lo está ejecutando en este puerto. Si seguimos viendo un poco más arriba, vemos que ha ejecutado también la parte de, bueno, ha creado una red que es por defecto, ha creado el volumen que habíamos dicho que cree, que es Gamify. Ha creado tres contenedores, el de app, el de database y el de API. Entonces ha añadido el contenedor de API, ha hecho un montón de operaciones simplemente utilizando el archivo del compose que habíamos creado previamente. ¿Ok? Todos estos elementos son parte de la secuencia que se han ido configurando. Algunos de estos están definidos por la imagen. Algunos de estos están definidos por la imagen que hemos creado con Mongo y otros están definidos por los Docker files que hemos incluido como parte de nuestro multiaplicativo, si vale el tema. Entonces, si nosotros vamos a la parte de las imágenes, nosotros tenemos este multi API, que es digamos, el primero que es el que se ha definido como multi API. También tenemos el app, que sería este otro, y tenemos el de la base de datos. El de la base de datos directamente ha agarrado como contenedor, porque no lo hemos construido. Entonces, si nos fijamos el aplicativo que hemos corrido con el Composer, tenemos el Multiset, que es nuestro proyecto, que tiene tres contenedores, el API, el app y el DB. Entonces, teóricamente, si abro esto, debería demostrarme ya corriendo el aplicativo desde nuestra máquina principal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mapeando el 5173 hacia el 5173 desde el contenedor. Entonces ya tenemos ejecutándose el aplicativo que está compuesto tanto por un frontend, por un backend y por una base de datos. Cada uno especializado, ¿no? Este solamente tiene
Frontend, este solamente tiene el backend y este solamente tiene una base de datos. Entonces, en función de la arquitectura que nosotros vayamos a utilizar, esto podría crecer mucho más, podría reducirse, podríamos tener un servidor de caché, un servidor de réplicas. Las opciones son bastante grandes, ¿no? Pero ya tenemos inicialmente corriendo el aplicativo con esa interacción. Aquí hay un error que hay que configurar, no está pudiendo identificar a nuestro backend. Y eso es porque nosotros no hemos definido una conexión necesariamente entre este y este. Es decir, el backend está buscando una base de datos. Está buscando una base de datos que sí existe en el grupo, sí existe en la red, existe en la red y están conectados, están trabajando sobre la misma red, pero entre ellos no se están identificando. Entonces falta esa conexión realizar, falta que estos se puedan encontrar y falta también definir las dependencias que se tiene entre este y este o cuál es la relación de dependencia que tienen los diferentes contenedores. Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Esto es básicamente cómo se construyen contenedores asociados, anidados. Esto es lo que se llama multicontenedores. Y cada uno de estos es un contenedor que está súper especializado, ¿no? Súper especializado en el sentido de que solamente tienen una funcionalidad hasta este punto. Naturalmente, como les digo, falta hacer los enlaces entre uno y otro, falta que se ubiquen entre ellos, pero es algo que ya vamos a ver en la siguiente clase porque ya hemos llegado a nuestro término en cuanto al horario académico. ¿Ok? Javier, si podrías detener la instalación, creo que hasta aquí hemos llegado en cuanto al avance de la materia, por favor.